Nuevo programa de Por Dónde Vamos y en esta oportunidad tenemos el placer de entrevistar a Ricardo Alfonsín, ex embajador de la Argentina en el gobierno de Alberto Fernández. Ricardo, gracias por atendernos. Lo primero que te quiero preguntar, y es inevitable como representante también, y estuviste ya hasta hace muy poco tiempo en España, ¿cómo ves este, no sé si llamarlo conflicto, o este enfrentamiento, o esta situación que atravesó no solo por las declaraciones del presidente Milei hacia el presidente español? ¿Cómo estás viendo toda esta situación? Bueno, es increíble, ¿no? Uno no debe pelearse con las naciones, ¿no? Con los otros países, y mucho menos con los que te ayudan. Y España es un país que nos ha ayudado mucho a nosotros. No solamente es el segundo inversor en Argentina, externo, nos ha ayudado mucho con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con el Club de París, con el Banco Interamericano de Desarrollo. De esas cosas no se entera la gente, con las Naciones Unidas y el tema de Malvinas. Siempre ha sido muy solidario con Argentina y sin distinción de partidos políticos. No sé por qué el presidente decidió decir lo que dijo en España. Yo nunca había visto que un presidente fuera a un país extranjero y en ese país dijera las barbaridades que dijo, no solo del presidente, sino de la ideología o la filosofía que inspira la gestión de gobierno de ese presidente, que dijo que era responsable de la muerte de 100 millones de personas, no sé cuánto, una barbaridad realmente, no sé, es inexplicable. Creo que se va a recomponer, pero se necesita disposición también del gobierno. Claro, ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Hay un gobierno nacional que no retrocede ante cada enfrentamiento, y con España se ve eso, que no hubo ni retractación, ni siquiera un pedido de disculpas, nada. O sea, avanza por todo y no importa, ¿no? Sí. Las relaciones, si se puede decir, bilaterales. Sí, bueno, y eso afectó muy negativamente nuestra reputación en el mundo, no solamente en España, en la Unión Europea y en otras partes del mundo, porque reitero, no debe haber muchos antecedentes de un presidente hablando mal de un país extranjero estando en ese país, ¿no? Pero bueno, espero que se puedan recomponer las relaciones, creo que se van a recomponer. Me parece que las relaciones políticas pueden haberse sentido un poco más afectadas, pero también se van a recomponer. En el sentido de la figura de Javier Milei, ¿cómo lo ve el presidente? Teniendo en cuenta también que en declaraciones, y esto tiene que ver y vinculado a la figura de su padre también, ¿no? Él practicaba terapia pegándole un muñeco con la figura de su padre, Sí, Raúl Alfonsín. sí, ¿Qué siente esto? Primero como hijo y también como no respetando una ideología, ¿no?, partidaria. Claro, bueno, yo como hijo no siento nada por esas cosas que hace ese señor. No ofende el que quiere, no lo digo de manera soberbia, sino el que puede. La verdad que ese tipo de cosas, decir que le pegaba a un Puchimbal, no sé qué era, con el rostro, con la figura de Alfonsín, a mí no me ofende. Sí me despierta preocupación que, primero, que alguien sea capaz de hacer eso, ¿no? A mí jamás se me ocurriría comprar un muñeco para pegarle con la cara de otro, no se me ocurriría una cosa así. Mucho menos decirla. Y decirla además con bronca. Yo no entiendo por qué tiene que hacer política con bronca el presidente, ¿no? Casi con odio. Yo no necesito odiar, sinceramente. Odiar al que piensa distinto, ni necesito odiar para defender mis ideas. Y no es bueno eso, ¿no? No es bueno que un presidente o un político importante, bueno, se maneje de esa manera, que le diga a los adversarios las barbaridades que le ha dicho. Si el 1% de esto lo hubiera dicho Alberto Fernández, Dios mío, el escándalo que hubieran armado. ¿Ve una situación particular o un nuevo cambio de paradigma con la llegada de Milei a la presidencia? Sí, ese es el intento. ¿Los hizo pensar o repensar a ustedes también, que vienen desde la política? No, a mí me preocupa en realidad eso, sí. Yo me manifesté mi preocupación respecto de la posibilidad de que ganara Milei, no por Milei, sino por sus ideas, ya en la campaña. Nosotros anticipábamos en la campaña que, bueno, las recetas que defendía Milei no solo no iban a resolver los problemas, que los iban a empeorar. Claro, no teníamos la manera de demostrarlo en ese momento. La experiencia histórica
a veces no tiene tanta fuerza probatoria. Pero bueno, la realidad nos terminó dando la razón. Está ocurriendo lo mismo que ha ocurrido en otros momentos en los que se aplicaron políticas similares, como en el caso del proceso con Martínez Dios, como en el caso de Menem, en la década del 90, como en el caso de Macri. Bueno, y no van a cambiar las cosas. Yo lamento tener que decir esto, porque no resulta simpático, y a los políticos les resulta ahora bastante, es como si les gustara ser simpáticos, ¿no? Y eso a veces los hace caer en indefiniciones, en demagogia. No, yo no creo que se vayan a resolver los problemas en el segundo semestre, ojalá yo esté equivocado. Creo que se van a complicar más si no hay un cambio de políticas, que se deje ayudar el presidente, que escuche a la oposición, porque está equivocándose mucho respecto de cómo hay que enfrentar una situación como la que vivimos nosotros. Está pasando algo singular también en el radicalismo, o un sector del radicalismo, no todo el radicalismo, sí, pero se está conformando de una manera dialoguista ante este gobierno de algunos sectores. ¿Cómo ve esa situación que primero acompañó y le dio oxígeno en diputados a la famosa ley de bases, y ahora pareciera que vemos la misma película en senadores? ¿Cómo está viendo el comportamiento del radicalismo? Habrá que ver en senadores. Lo de diputados es increíble, y el argumento que se utilizó para justificar el voto de diputados es más increíble todavía. Porque el presidente del bloque decía que, como Milei había ganado las elecciones por una diferencia muy grande, no teníamos más remedio, nos sentimos obligados, decía él, a brindarle las herramientas que el gobierno nos solicita. Que esa era la razón por la cual, a pesar de que estaban en contra de esas leyes, las iban a votar. Eso no es cierto, ese argumento no es el verdadero argumento, porque nunca han actuado así. Cuando ganó Alberto Fernández también ganó por una gran diferencia, sin embargo, no le brindaron las herramientas que pedía el presidente Fernández, ni siquiera durante la pandemia. Con Axel Kicillof, que ganó también por una amplia diferencia en la provincia de Buenos Aires, no le brindaron las herramientas. Y ahora mismo en Córdoba, Ayarlora, tampoco le brindan las herramientas, a pesar de que ganó también las elecciones. Yo no digo que haya que brindárselas o no, digo que no podés utilizar un argumento para justificar una decisión que no es el verdadero. Esa no es la razón por la que acompañaron esas decisiones o votaron la ley base. La votaron porque creen que van a quedar bien con lo que todavía es una mayoría que acompaña a Milei, y algunos porque bueno, se han convencido de que ese tipo de políticas pueden resolver los problemas. ¿Ese tipo de políticas es un giro hacia la derecha del radicalismo? Sí, claramente. El partido ya giró hacia la derecha en el 2015. Y ahora parece que tampoco tiene demasiados escrúpulos con la ultraderecha. A ver, el partido está en una situación desde el punto de vista electoral muy compleja, muy compleja. Tiene que enfrentar unas elecciones en el 2025. Está despreciado por la ultraderecha, despreciado por la derecha, por su ex socio. Se rompió Cambiemos. Se rompió de hecho, no formalmente. Se rompió como consecuencia de decisiones y cosas y dichos del expresidente Macri. ¿Cómo va a enfrentar esas elecciones? ¿Solo? Bueno, hay una discusión en el partido. Están los que dicen que hay que recomponer la alianza con el PRO. Tal vez... Sí, pero el PRO tiene casi un acuerdo con la Libertad Avanza. Sí, pero no estamos tan seguros de que ese acuerdo pueda prosperar, ¿no? Porque a veces da la sensación de que el PRO no tiene demasiado interés en concretar ese acuerdo. Razón por la cual Macri puede también tener interés en volver a conversar con la Unión Cívica Radical. Pero de todas maneras, hay algunos radicales que dicen que hay que recomponer la relación con el PRO, y después de recompuesta la relación con el PRO hay que tratar de asociarse también a la Libertad Avanza. Y bueno, hay otros que dicen que el partido debe redefinir o revisar el camino que recorrió ideológicamente desde el 2015 hasta la fecha, que de radical no tiene nada. Y ellos saben que es así, de radical no tiene nada. Bueno, y que hay que redefinir, digo, y algunos como el presidente del partido dice eso, y que tenemos que prepararnos para establecer relaciones con otras fuerzas políticas que tengan realmente coincidencias sustanciales con nosotros, no solamente en términos económicos y sociales, sino también en términos republicanos y democráticos. Pero bueno, habrá que ver cuál de las dos posiciones se impone. Yo he dicho hace tiempo que si el radicalismo persevera en su alianza con la derecha, bueno, con todo el dolor del mundo, probablemente con más dolor que muchos de los que están hoy apareciendo, defendiendo a la Unión Cívica Radical, con mucho más dolor que ellos, tal vez voy a tener que tomar la decisión de defender de otro espacio las ideas de la Unión Cívica Radical, porque la Unión Cívica Radical
si se alía de nuevo con la derecha, estará de vuelta, desvirtuando su identidad. ¿Y esa decisión de alejarse del radicalismo es la desafiliación? Puede llegar a ser, sí, tal vez me echan, pero ser radical... No es lo mismo echar que no, desafiliarse. Claro, no, por eso... Pero te pueden echar yo voy a también. hablar con mi partido, sí, claro, me pueden hacer. Yo voy a ver, yo creo que lo que en realidad ¿qué es un partido político? Fundamentalmente es un sistema de ideas, no es una herramienta electoral para hacer cualquier cosa, es un sistema de ideas, principios, valores, que determinan programáticamente ese partido y que determinan su representación social. Después recién es una herramienta electoral. Bueno, en realidad, si lo importante en un partido son sus ideas y sus programas, los que han abandonado la Unión Cívica Radical son los que la han llevado a esta situación. Y los que hemos estado criticando esta desviación del partido somos los que hemos estado defendiendo a la Unión Cívica Radical, por lo menos desde un punto de vista sustancial. Sí. ¿No? Bueno, y veré qué es lo que hago. Voy a hablar con mi partido antes de tomar una decisión, porque lo he anunciado, yo no voy a seguir militando en un partido que persevera en sus alianzas con las fuerzas de derecha, que son muy respetables, pero no son aquellas con las que nosotros coincidimos. Entonces no tiene razón de ser que yo milite en la Unión Cívica Radical. Ni Alfonsín, ni Ilia, ni Larralde, ni Irigoyen, ni Levenson se hubieran afiliado a la Unión Cívica Radical si el partido hubiera defendido siempre las ideas o las políticas que se defendieron desde 2015 hasta la fecha. Ahora empiezan a cambiar un poco las cosas. Esperemos, como te decía, que se puedan imponer los que sostienen que es necesario recuperar nuestra identidad. Bien, a mí me da la sensación, y uno lo puede leer también, recuerdo que cuando Alberto Fernández le ofreció ser representante en España, el gobierno argentino, recibió muchas críticas, del periodismo sí, también. Sí. Ahora, y hasta la Juventud Radical le pidió la desafiliación Sí. en ese momento y no utilizar el apellido Alfonsín, algo Sí. raro. Sí. Pero también ahora se ve que muchos de los radicales, inclusive gobernadores, son dialoguistas, pero no hay tanta crítica. Sí da su decisión, por ejemplo, de colaborar con el gobierno de Alberto, pero no esta decisión de muchos de colaborar con el gobierno de Javier Milei. Claro, bueno, todos tienen derecho a cuestionar mi decisión. Yo he cuestionado el acercamiento de ellos con Macri, no con Macri personalmente, sino con esas ideas. Eso sí que no tiene absolutamente nada que ver con la Unión Cívica Radical, y lo saben. Por otro lado, no es la primera vez que el partido hace algo como lo que yo hice. A ver, Duhalde, cuando suceda de la Rúa, incorpora a su gobierno a Jaunarena como ministro de Defensa, incorpora a su gobierno a Banossi como ministro de Justicia y a muchos otros dirigentes de la Unión Cívica Radical. Y nadie que yo recuerde ha dicho nada al respecto. Y creo que es mucho más grande la contradicción entre el acuerdo con el PRO que aceptar una embajada ofrecida por Alberto Fernández para que yo fuera allá a defender. ¿O es mucho más grande esto de acompañar o oxigenar a la Libertad Avanza? Eso es increíble querer, porque hay algunos que quieren arreglar, incluso más. En la campaña yo advertía acerca de lo que podía pasar, no era el único, desde luego, ¿no? Si triunfaban las ideas de la Libertad Avanza, pero además advertí otra cosa muy seria. Yo decía que este señor no tenía demasiadas convicciones democráticas, y no las tiene, porque él lo ha dicho de manera casi directa. Un hombre que le dice a sus adversarios las barbaridades que le ha dicho excrementos humanos, parásitos, ratas, nido de ratas al Congreso, es un hombre que no comprende bien cuáles son los valores que hay que afirmar para tener una convivencia democrática sana. Un hombre que dice que, bueno, indirectamente que la dictadura militar, que el proceso trata de defenderlo y justificarlo, es un hombre que no tiene mucho compromiso con la democracia. No se puede encontrar una razón que justifique lo que hizo el proceso militar. Y sin embargo el partido
aunque estas cosas las hacía antes de que fuera elegido presidente, no fijó una posición como la que debía haber fijado, porque en la segunda vuelta muchos acompañaron, se manifestaron además a favor del gobierno de Milei, que no tiene nada que ver, ni desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista económico, con nosotros. Bueno, veremos qué dice la historia. Ojalá yo esté equivocado, pero creo que no. Bueno, y ahí a donde iba a apuntar, ¿hacia dónde va el radicalismo? ¿Vacío sin la idea fundacional? Ahí tiene el café. Gracias. Sí, yo creo que el radicalismo está, bueno, dando vueltas y vueltas y vueltas desde hace 10 años. Este acuerdo lleva 10 años. Han pasado muchas cosas. Mucha agua ha corrido bajo el puente como para que nosotros demos una discusión acerca de si hicimos bien o no en celebrar ese acuerdo con el PRO. Yo me opuse desde el principio, pero creo que ahora sí podemos ver quién dice la historia, qué dice la realidad, que si fue bueno o malo. Yo te diría, mira, el acuerdo con el PRO no fue bueno desde el punto de vista económico y social. Los indicadores económicos y sociales existentes al final del gobierno de Cambiemos eran peores que los que existían al principio del gobierno de Cambiemos. Pero además no fue bueno ni siquiera desde el punto de vista institucional. No produjeron ningún cambio en el funcionamiento de las instituciones. Las leyes que más criticaba Cambiemos, el radicalismo y el PRO, la ley que define la integración de los miembros del Consejo de la Magistratura, que deben velar por la independencia del Poder Judicial, y la ley de reglamentación de los DNU, esas dos leyes eran muy criticadas y decían que había que cambiarlas. No cambiaron una coma de esas dos leyes. Debutaron como oficialismo nombrando jueces de la Corte por decreto, pero ¿a quién le quieren hacer creer que tenían un fuerte compromiso con las instituciones de la República, con una gestión como la que hicieron? Bueno, yo espero que la sociedad se dé cuenta lo importante que es el capital institucional, incluso desde el punto de vista económico. Cambiemos en este sentido, y el radicalismo también fue responsable por no haber instado al PRO a producir cambios en términos institucionales. Ricardo, ahora lo que está haciendo, como acompañando también a Gustavo López en lo que es Forja, están impulsando una colecta de firmas contra el DNU. El DNU. Su opinión respecto al DNU en particular y esto que ustedes quieren derogar, y la ley de bases, ¿qué va a implicar para la Argentina si se da en senadores, bueno, la aprobación definitiva? Bueno, la ley de base es una ley muy perjudicial para los intereses nacionales y para la posibilidad del desarrollo de nuestro país. Crecimiento no es lo mismo que desarrollo. Y sobre todo el RIGI, es una vergüenza, eso es, contiene una serie de decisiones que desprotegen absolutamente el interés nacional. Algún día se estudiarán esas leyes como paradigmas de lo que es un Congreso, el Congreso de un país sancionando leyes contra ese país. Es una vergüenza. Gracias a Dios, a raíz de la discusión que se dio en diputados, los argentinos hemos podido comprender que esa es una ley muy mala, muy mala. Cuesta entender que la hayan enviado, realmente lo del RIGI cuesta entender. Yo creo que el presidente ni siquiera la ha leído a esa ley. Lo mismo puedo decir de las facultades delegadas. ¿Cómo le vamos a delegar facultades? ¿Qué es delegarle facultades legislativas? Es permitirle que el Congreso le permita al presidente sancionar leyes, algo que no puede hacer por la Constitución Nacional. Es como permitirle al presidente dictar sentencias, más o menos, para que se entienda lo que quiero decir. ¿Cómo le vamos a permitir al presidente dictar leyes que tienen por objeto modificar las estructuras del Poder Ejecutivo cuando ha manifestado su desprecio a lo público, su odio al Estado, cuando ha dicho que el Estado es una institución criminal? Pero le permitimos a un presidente que piensa así, sin pasar por el Congreso, sin discutir, que pueda sancionar leyes modificando la organización del Estado. Yo creo que eso es una gran irresponsabilidad, cuyas consecuencias vamos a pagar. Bueno, tendrán que hacerse cargo los radicales que han acompañado esto, diciendo que hay que brindarle las herramientas que nos pide el gobierno. ¿Por qué no se las brindan ya lo dije, no sé, a Axel Kicillof entonces? ¿Por qué no se las brindaban en el gobierno, Alberto Fernández?
por favor, están acompañando políticas que yo creo que ellos creen que son buenas. ¿Y el DNU qué implica? Bueno, y esto es lo que están ustedes llevando adelante. ¿Creen que va a ser viable por más que se consiga este 1.000.000 de firmas? ¿Torcer el brazo de la justicia también? Bueno, primero está el Parlamento, tiene que expresarse, ¿no? Sí. Yo espero que el Parlamento lo rechace. Felicito, celebro que Lustó haya actuado con valor, votando en contra del DNU en el Senado. Lo han castigado muchísimo, Lustó, no por las cosas que algunos creen. Le han castigado porque votó en contra del DNU, porque muchos están de acuerdo con el DNU o con los contenidos del DNU, que también son muy peligrosos desde el punto de vista institucional y muy negativos desde el punto de vista económico y social. Bueno, espero que en diputados actúen con el coraje suficiente como para rechazar el DNU, que es el más inconstitucional de todos los DNU. Desde el 1994, los DNU que se han ido sancionando no han sido algunos más o menos cuestionables, pero ninguno como este. Y sin embargo, el radicalismo todavía discute. No ha tomado ninguna decisión si es inconstitucional o no. Han pasado todos los constitucionalistas para decir que es gravemente inconstitucional, ostensiblemente inconstitucional, y todavía está discutiendo. Me acuerdo las cosas que hacían durante el gobierno de Alberto, marchas por la democracia y la república organizaban, cuando no existía ninguna razón, por los DNU que se sancionaban en tiempos en los que el Congreso no funcionaba porque había pandemia. ¿Y ahora qué hacen? ¿Por qué no hacen algo ahora también para defender la república? O si lo hace el que piensa como yo está bien. Las cosas no son así, las cosas están bien o mal en sí mismas, no según quien las haga. Ricardo, ¿qué es lo que sucedió para que en este caso Milei haya llegado a ser presidente de la República Argentina? ¿Y hay autocrítica de los partidos políticos tradicionales ante este panorama? Yo creo que la Unión Cívica Radical es la primera que tiene que hacer autocríticas, porque no hubiera llegado si el gobierno de Cambiemos hubiera tenido otros resultados. Y yo creo que el gobierno de Cambiemos hizo cosas cuyas consecuencias fueron negativas porque el radicalismo se las dejó hacer. Perfectamente el radicalismo le podría haber dicho, cuando asume Macri, mirá, las decisiones más importantes, aquellas que tengan que ver con cuestiones trascendentes para el país, consultanos antes porque tenemos opiniones diferentes. Pero no lo hizo. Se cayó la boca, actuó como si no tuviera derecho a opinar, actuó como convidado de piedra, actuó haciendo seguidismo acrítico, y bueno, las consecuencias fueron que no evitó los errores que cometió el PRO. Esas fueron los principales responsables, también son parte de los responsables. Después el gobierno de Alberto Fernández, claro, tuvo que gobernar en una situación muy difícil, con una deuda espantosa que condiciona de pies y manos, o ata de pies y manos la capacidad de los gobiernos para actuar en una guerra con una sequía enorme. Y claro que cometió errores, pero mucho menos de lo que hubieran cometido el PRO, ni te cuento Milei. Pero bueno, estos 8 años de una Argentina que profundizó su padecimiento, porque ya padecía desde antes, bueno, ha generado mucha bronca con la política. Y los responsables somos, por supuesto, los partidos políticos. Ahora, en la Unión Cívica Radical tiene que hacerse cargo, que no se haga la distraída, tiene que hacerse cargo, porque, bueno, fue una gran frustración también el gobierno de Cambiemos. Ni tercero salió. Y el partido, mira, el partido desde el 2011... ya se ponían todos los trajes para ver a qué ministerio agarraban. Y el partido por primera vez, desde el 2011... en la general no tiene candidato propio. En el 2011 tuvo quien habla, sacamos casi 3 millones de votos. Si hubiera el padrón hubiera sido el mismo que de hoy, estaríamos en 3 millones de votos en las PASO. Y después del 2011 nunca tuvimos en una elección general candidato propio. No volvimos a tener candidato propio a presidente. Así que tampoco le fue muy bien al partido desde el punto de vista del partido, ¿no? Claramente, y esta es la última que le hago, claramente su pensamiento está por fuera del radicalismo y ahora se está alineando a Forja. Buscan la alternativa con partidos, si se puede decir, progresistas o pensamientos afines y no cometer el error. Sí, te hago una corrección, perdón. El que está por fuera del partido es el partido, aunque parezca contradictorio esto. Pero si lo importante en un partido son las ideas y los programas,
La verdad que el que está por fuera del partido es el partido, porque no defiende las ideas y los programas del partido. Defender al partido es defender la razón de ser, las ideas por las que nació. Y la verdad que han convertido al partido en una expresión de la derecha. Eso no era en el país la Unión Cívica Radical. Entonces, yo desde el año 2015 me he sentido mucho más representado por las posiciones de Forja, por las ideas de Forja, que por las de la Unión Cívica Radical. Y no es casualidad, porque en realidad Forja abreva en el pensamiento histórico de la Unión Cívica Radical, en el irigoyenismo, en las políticas de Arturo Illia, en las políticas de Raúl Alfonsín. De manera que yo me he sentido muy cercano. En el año 2018, después o fines del 2018, principios del 2019, conversamos acerca de la necesidad de construir una alternativa socialdemócrata, progresista, muy republicana, muy democrática también, para el caso de que la Unión Cívica Radical insistiera con sus acuerdos con la derecha, para que en ese caso, hubiera un espacio en el que pudiéramos trabajar defendiendo las ideas de la Unión Cívica Radical, defendiendo ideas progresistas, defendiendo ideas muy republicanas y trabajando por la justicia social y por la igualdad. ¿Que es difícil? Es muy difícil, claro que es muy difícil, pero es necesario. Es muy difícil crear ese espacio en la provincia de Buenos Aires, pero es necesario crear ese espacio en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, espero que la Unión Cívica Radical, te decía que se está dando una discusión, espero que efectivamente se está por dar una discusión, a veces me ilusiono, otras veces me desilusiono, espero que realmente se dé y espero que si se da, se impongan quienes dicen nosotros tenemos que dejar las alianzas con la derecha y empezar a tener conversaciones con sectores o partidos, que no solamente partidos, sectores sociales, sectores de la producción, pequeña y mediana empresa, para conformar un acuerdo que pueda trabajar por lo que creemos que es lo mejor para el país, no por lo que nos permita ganar las elecciones, aunque después tengamos que hacer otra cosa. Para eso que haga política otro. Gracias, Ricardo. No, gracias a vos. Muchísimas gracias en serio.